A continuación, la tertulia de Eusko y Kazkuntza en Radio Indautxu. Egunon, buenos días, bienvenidos una vez más, una semana más a una nueva cita con las tertulias organizadas por Eusko y Kazkuntza aquí en Herri Ratia en Radio Indautxu. Hoy hablamos de algo que está muy de moda, ¿no? Los cambios climáticos, la meteorología, la climatología, las diferencias, los conceptos y por supuesto también nos centraremos en lo que ha ocurrido a lo largo de este verano, también a lo largo de la primavera, muchos fenómenos que han conmocionado a la sociedad. La climatología y la meteorología, para hablar sobre este asunto tenemos a tres personas que saben y mucho sobre el tema a tratar en esta mañana. En primer lugar recibimos a Ana Urrutia, una cara y una voz que ustedes conocen muy bien porque cada día nos da buenas o malas noticias, ¿no? Hola, ¿qué Algunas, tal? buenos días. Egunon. También está en nuestros estudios José Antonio Baganda, que es director de climatología en el gobierno vasco. Egunon, buenos días. Bueno, ¿Es así? soy responsable meteorológico. Responsable meteorológico. Es que esto de los cargos es algo muy complicado. Por último, damos también la bienvenida a Antonio Uriarte Cantoya, desde el Departamento de Geografía Física de la Universidad del País Vasco. Egunon, Antón. Hola, Gunnar. Bueno, pues vamos a empezar nuestro programa pues precisamente con eso, José Antonio, un poquito con los conceptos, ¿no? Que a mí también se me escapan un poco las diferencias, qué es la climatología, qué es la meteorología. Ujú. La meteorología realmente es el tiempo atmosférico, lo que hay en un momento determinado, entonces a eso se llama meteorología. El conjunto de las diferentes meteorologías que hay a lo largo de un tiempo largo es lo que se llama climatología. Toda la gente antigua utilizaba muy bien esos dos conceptos y cuando decía que en Euskadi que teníamos un tiempo, un clima húmedo, ¿no? Lo utilizaba perfectamente con veranos frescos, etcétera, ¿no? En cambio, hoy en día, especialmente a partir de muchos medios de prensa, se está empezando a utilizar bastante mal ese concepto y la gente lo mezcla totalmente, pudiendo decir cosas como hoy la climatología en este partido ha sido no sé qué, y es, bueno, pues es la meteorología o el tiempo. Ujú. O sea, simplemente meteorología o tiempo, la climatología no. Climatología solo tenemos que utilizar para decir conceptos muy genéricos y en plazos muy largos de tiempo. Ujú. ¿Eh? Pues, por ejemplo, el clima de esta zona es montañoso, entonces tenemos un clima alpino, o es un clima desértico, o el clima está variando, ¿no? Ese tipo de conceptos sí, pero si no, lo que tenemos que decir es el tiempo o la meteorología. Ujú. Muy bien, pues un poquito más claro los conceptos. ¿Cuáles diríamos, por cierto, que son las características o las peculiaridades aquí del clima en Euskal Herria, el País Vasco? En Euskal Herria tenemos una variedad muy interesante de climas. Pasamos desde zonas hiperhúmedas, zonas en las que llueve muchísimo al año, con temperaturas además bastante frescas en general. Por ejemplo, pues toda la vertiente cantábrica y en especial la zona guipuzcoana, Navarra, de esa zona, pues son zonas en las que llueve muchísimo, pues podemos tener hasta casi medias de 2.500, 2.700 milímetros o litros por metro cuadrado al año. Y en cambio hay otras zonas en las que apenas llueve 400 milímetros, ¿no? Como es la zona de Bardenas, como es la zona del sur de La Rioja. Y entonces, bueno, pues eso da una variedad de paisajes, da una variedad bueno, incluso la misma sociedad es muy variada por este tema, porque las sociedades están muy influenciadas por el clima. Ujú. Así es, ¿no? El clima nos afecta a todos y supongo que eso también hace peculiar, ¿no? La población de un determinado territorio. Supongo que eso también se nota aquí. Por supuesto, por supuesto. Normalmente todos los grandes movimientos migratorios, la explosión de determinadas sociedades, etcétera, ha ido casi siempre ligada a cambios de clima. Entonces es un tema muy interesante en lo que creo que Antón sabe bastante. Entonces, Sí, coméntanos, te pasa la palabra a nuestro compañero José Antonio Aranda. bueno, el tema, la pregunta exactamente cuál era. La pregunta en este caso es cómo influye, ¿no? Un clima determinado en una población de ese lugar, Hombre, ¿cómo influye el clima en la población? Pero bueno, en la manera de ser, ¿no? sí, bueno, esto es una teoría que se llama el determinismo climático. No sé, yo no creo mucho en ello, pero bueno, lo que sí puede influir es en
el tipo de cultura. Bueno, es evidente que en un clima cálido pues la gente tenderá a estar más en la calle, a relacionarse de forma más directa, personal, de cuerpo a cuerpo en la calle, ¿no? Mientras que en un clima como podría ser, pues no sé, en el Caribe o en los climas tropicales, ¿no? Y mientras que en un clima frío, no sé, en Finlandia, pues tendrá a estar en cada uno mucho más apartados y esto es probable que cree una cierta psicología especial por este tipo de relación. Pero bueno, directamente no sé si influye. Hace bien poquito soportábamos unas retas de viento sur, por ejemplo, en alguna publicación se dijo, ¿no?, que el viento sur muchas veces influía y mucho, ¿no?, en la manera de comportarse de las personas. Incluso se dice que en los lugares donde más viento sur hay existe una tasa algo más elevada de, por ejemplo, de suicidios o de depresiones. Y no sé hasta qué punto eso puede ser real o no. Bueno, de eso quizás hay algo. El viento sur es más que el viento sur en sí, es lo que se llama el efecto Fen. Es un viento, un efecto que se produce, bueno, que se produce en el País Vasco cuando hay viento sur, Ujú, que es porque el aire al bajar hacia el Cantábrico o hacia la Aquitania se calienta y pierde humedad, y este cambio brusco sí puede quizás afectar. Esto se produce también en Alemania, en Suiza, de tal forma que allí sí se considera, por ejemplo, se suele decir que cuando hay efecto Fren los pecados son menos pecados. Y este asunto de la biometeorología o de cómo interviene la meteorología en la salud humana se estudia mucho, por ejemplo, en Israel también. Y sí, ujú, respecto al viento sur sí puede haber algo de eso. Pero bueno, puede ser por causas también un poco indirectas, ¿no? Algunos dicen que a lo mejor es porque de noche hay más viento y hay más ruido, la gente duerme peor, y entonces al día siguiente se levanta más loca, más que a lo mejor el efecto directo del calentamiento, no sé. ujú. Bueno, pues este año estamos viendo muchos cambios, ¿no?, aquí en Euskal Herria. Quizás el tiempo, todo el mundo lo comenta, ¿no?, está algo más loco. Ana Urrutia cada día nos lo cuenta. Pues mañana esto, hoy lo otro. Hemos tenido sequías, grandes nevadas en el pasado invierno. ¿A qué se debe un poco estos focos tan dispares, ¿no?, en cuanto al tiempo se refiere? Bueno, yo de eso soy un poco escéptico, ¿eh? O sea, me sitúo en el campo un poco de los escépticos, que creo que el clima en sí es loco, ¿no? Que hay un continuo desequilibrio entre la energía solar que se recibe en las zonas polares y las tropicales, hay un continuo intercambio de calor y no creo que ahora esté más loco de lo que estaba antes. Ujú, Sí, efectivamente. Vamos a ver, este año, como todos podemos recordar, ha sido un invierno muy duro, de los que hacía muchos años que no teníamos un invierno tan largo, tan duro, con tantas nevadas. Y bueno, pues mucha gente ha aprovechado para comentar que, bueno, pues si el invierno ha sido frío, pues ya el tema del cambio climático se pone en entredicho, ¿no? Yo creo que un invierno, un verano, incluso unos cuantos, no determinan si hay un cambio climático o no. Hay que hacer, es un tema muy complicado en el que hay miles y miles de variables que todas influyen y que al final, bueno, si bien la mayor parte de la comunidad científica está tirando por un camino, ¿no?, y está comentando de que es bastante probable que haya un cambio climático y que este cambio climático sea debido al hombre, también es cierto que hay un pequeño sector que no lo cree. Entonces, bueno, pues hay una incertidumbre muy grande, pero lo lógico es que en una situación en la que se está hablando de un posible cambio climático y posiblemente, o sea, es bastante posible que ese cambio climático afecte bastante negativamente a algunas zonas, ¿no?, y algunos ecosistemas, etcétera, pues lo que hay que tener es coger al toro por los cuernos, ¿no? Y haya o no haya ese cambio climático debido al hombre, pues bueno, yo creo que nos tenemos que volcar todos en intentar eso minimizar. ujú, Yo quería comentar que, bueno, yo no soy ninguna experta como son José Antonio y Antón, pero sí quizás se tiene un poco a los extremos y sí quiero dar igual la opinión de los medios de comunicación, y es que nosotros tenemos mucha responsabilidad en ese tema. sí, claro. Y sobre todo porque el tema del tiempo es jugoso y sabemos que la audiencia, sabemos que los titulares como olas de calor africano
temporal de nieve fuerte, vientos Las huracanados, sequías, ¿no? nos va a dar audiencias, nos va a dar oyentes y nos va a dar lectores. Y entonces en ese sentido tenemos mucha responsabilidad. Y yo sí que es una lucha continua del Departamento de Meteorología de TV con nuestros propios editores para que no caigan en eso. Y entonces sí es verdad que el año pasado con los temporales de nieve, que fueron unos 7 fuertes, y luego lo que se anunciaba ya desde mayo para el verano, que si la NASA, que íbamos a sufrir calor insoportable, es una lucha continua para no alarmar cuando no es necesario, porque el día que realmente tenemos que alarmar, pierdes credibilidad. Es como el cuento del pastorcito, ¿no? Que viene el lobo, que viene el lobo, y al final vino el lobo, nadie le creyó y se comió las ovejas. Entonces, nosotros sí tenemos insistimos mucho, alarmar cuando realmente es necesario y bueno, siempre hay noticias que son buenas noticias de portada, que si los expertos anuncian que se va a tender a verano e invierno, que desaparece el otoño y la primavera, extremos en frío y en calor, y además a la gente le asusta. Yo estoy en la calle, yo continuamente pongo el termómetro en la calle porque aparte de mi trabajo paseo por la calle y ya soy un rostro muy conocido, entonces me para muchísima gente y me preguntan sobre estos temas, ¿no? Sobre todo pues ayer mismo, ¿no? Oye, tiene un cambio tan importante, hace muchísimo frío, ¿qué vamos a tener mañana? ¿Vosotros os en Bilbao? No, señora, tranquila. Claro, no sé, por eso cuando estamos cada día dando el tiempo a ver qué digo, porque como diga algo un poquito, es que lo que digo La gente le preocupa y más de lo... efectivamente, y de mucho, sobre todo la gente mayor. Tiene que ser una responsabilidad bastante grande, ¿no? El dar el tiempo todos Sí, los días y que sí. la gente encima... Sí, nosotros la verdad es que comunicamos y claro, a la hora de ser comunicadores de diario en televisión, nuestra comunicación es un periodismo de servicio, ¿no? Nuestra información es útil. Entonces, según lo que decimos, incluso hay mucha gente que no, pero hay otra gente que seguidores fieles que según lo que yo esté comentando esa noche, preparan la ropa para sus hijos al día siguiente y lo que ellos se van a poner. Efectivamente, por eso luego, si el frente se ha retrasado, me piden y me echan la bronca, porque no he llevado paraguas porque dijiste. Entonces sí te sientes responsable, por supuesto. Pero sin duda el tiempo es un tema muy recurrente, no solo en los ascensores, en las conversaciones incómodas, sino que también es algo que, como bien dice Ana, preocupa y mucho. Hemos tenido un verano bastante largo o una temporada de calor bastante larga. Se dice que eso podría ser un poco reflejo de un invierno duro, ¿no? No sé qué es lo que se prevé, pero me dicen los tres que no. Sí. Yo quería decir una cosa. Sí, claro. Se suele insistir, yo creo, o se suele dar solamente los aspectos negativos del cambio, de un posible calentamiento. Admitiendo que la Tierra se caliente, por ejemplo, un estudio de impactos de un calentamiento de- del planeta, el Reino Unido, en el estudio de impactos, se señala que habría en invierno, debido al calentamiento, 20.000 muertes menos, debido a que habría menos enfermedades del pulmón, menos gripe incluso. Otros aspectos es que en la agricultura habría menos heladas, aumentaría la época de crecimiento vegetativo. Hombre, con respecto al turismo, pues por ejemplo, la mejora del verano aquí en Euskadi y en todo el Cantábrico pues sería bien recibida. Es decir, casi siempre también los medios de comunicación solo señalan, bueno, los medios de comunicación y los científicos también, solo señalan en los aspectos negativos del cambio, pero podría resultar bueno. Pero Antón, estoy de acuerdo contigo, todo impacto tiene sus partes positivas y sus partes negativas, ¿no? E incluso dependiendo a quién le afecta de una forma o le afecta de otra. Pero un cambio aparentemente tan rápido como el que está ocurriendo o que podría llegar a ocurrir, estamos hablando en hipotético, lo que no me podrás negar es que tiene también muchos hechos negativos. Sí, no, lo que quiero decir es que solo se señalan los hechos negativos, pero por ejemplo con respecto a la salud humana, los impactos del Reino Unido lo que indican es que aumentaría la esperanza de vida. Por otra parte, no creo que el cambio sea tan rápido, ni mucho menos. Por ejemplo, en los últimos 15 años, desde 1990 al 2005, el continente euroasiático, Europa y Asia, casi en su conjunto, con la península ibérica incluida, ha tenido inviernos más fríos, ha tenido una tendencia a frío, es decir, que tampoco el calentamiento está tan claro ni en todas partes ni nada. Cuando se refiere a la subida de la temperatura media del planeta, se ve que es muy ligera y con muchos altibajos en la subida también.
Es decir, yo por una parte creo que se exagera respecto al calentamiento y a la rapidez, sobre todo del calentamiento, que por otra parte me parece bastante natural. Si de 2.000 millones de personas hemos pasado a 6.000 millones, es normal que se note un ligero calentamiento en superficie. Pero de todas formas, yo creo que es bastante irregular, y bastante moderado y que incluso si se diese, hay muchos impactos que serían positivos, que no se suelen señalar. Ujú. Ujú. Sí, estoy de acuerdo contigo en el que, por supuesto, para muchos sectores pueden ser positivos los cambios, especialmente para todos los países de fríos, ¿no? En general. Claro, Incluso para algunas zonas que estén en el sur, puede haber en determinadas zonas aumentos de lluvia, etcétera, que pueden tener efectos positivos en esas zonas. No hay absolutamente ninguna duda de eso, pero es peligroso. Ujú. Yo creo que es muy peligroso. Ujú. Ahora nos decías que el invierno no tiene por qué ser frío porque el verano es frío, No, ¿no? no. Y de hecho, eso A que te lo dicen por la calle. sí, sí. Y incluso se agarran informaciones que han escuchado, rumores de, como te comentaba, ya desde el año pasado en mayo me preguntaban muchas personas, va a ser un calor insoportable, ¿verdad? Lo han dicho, no sé si me, o me ha comentado alguien, se agarran muchas informaciones y hay algunos medios de comunicación que eso, que se ponen el sensacionalismo, que a nosotros no nos ayuda para nada. Entonces, y luego sobre todo más gracia, yo no sé, igual me introduzco otro tema, pero es la previsión a largo plazo, ¿no? Como ahora mismo, por ejemplo, estamos en noviembre y lo que me decía un chico por la calle a ver qué va a hacer el día de Nochevieja, ¿no? Claro, ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? o sea, ciencia ficción. Y no, pues ya tenéis modelos a 15 días. No, efectivamente, tenemos modelos a 15 Sí, días. aquí sí. Pero es ciencia ficción. Es que nosotros, claro, lo que pasa es que te sientes a veces, y yo me siento culpable, porque hay veces que con esa presión social y esas preguntas, no, no, es que me caso dentro de 15 Claro. días, dime, dime, por favor, dime. Ya me pongo delante del ordenador y efectivamente lo veo y digo, mira, esto es lo que aparece. Pero ya te digo que Puede estoy ser, no. preguntándome todos los días, porque esto va a cambiar muchísimo. Sí es verdad que a veces te tiras un poco a la piscina, Y el o te arriesgas. entorno de amigos tiene que ser también un poco difícil, Sí, ¿no? Porque te tienen que sí. consultar diariamente. Pero también lo decimos mucho en el laboral ya, que igual pues, bueno, vemos a largo plazo, parece una Ujú. tendencia, pero es, o sea, casi como medio, Pero voy a si nos romper vean todos una, los días, pues los modelos van cambiando. pero voy a romper una lanza a tu favor en este caso, porque es cierto que los servicios meteorológicos de los medios de comunicación, en este caso el de TV, cada Sí. vez acertáis más. Es decir, hace, yo recuerdo cuando Maldonado, ¿no? Allá por los No le imaginas. 60, sí, no daban, se hacían muchos chistes, ¿no? Con que no acertaban nunca el tiempo que iba a hacer, o por lo menos parecía Sí, que no acertaban. Pero ahora es cierto que hay mucha más sí. precisión, supongo que los sistemas han Hombre, mejorado por mucho, ¿no? supuesto, sistemas, las fuentes de información, Internet. Internet es nuestra herramienta fundamental. Nosotros nos Ujú, pasamos horas y horas delante del ordenador consultando diferentes páginas, diferentes modelos de diferentes países. ujú, Y luego, bueno, es la experiencia. Yo con Andoni he aprendido muchísimo porque claro. luego también lo que hace la experiencia, ¿no? Ujú, El estar durante más de 10 años haciendo una previsión para Euskal Herria, ¿cómo conoce el territorio? Porque claro, Euskal Herria tiene el mar, tiene la montaña, factores imprescindibles a la hora de dar una predicción y cómo conoce cómo funciona el viento sur aquí o el viento del nordeste, o sea, es una maravilla, es ujú. apasionante. Dar el tiempo en Andalucía tiene que ser muy aburrido, Pues sí, supongo que porque sí. luego estoy encantada con esta tierra. Ujú. Y antiguamente la frase no dais una era la frase más típica que se veía a todas horas. Nadie hacía caso, ¿no? Bueno, Yo qué sé. pero hoy en día ya ha cambiado esa frase y ahora es saber cuándo cambies el tiempo. O sea, en cuanto hace ya 3 días de algo, o sea, 3 días lloviendo, 3 días de sol, o 3 días de lo que sea, ya, oye, a ver cuándo cambies el tiempo, que ya da asco, ¿no? Pues hombre, Sí, el año pasado con los temporales me decían, ¿cuándo te vas a equivocar? Por la calle. Os hacen muy responsables del tiempo que la gente sufre o la gente... no, yo creo que la gente sabe perfectamente que es una ciencia que aunque tenga su parte física, tiene una incertidumbre determinada y que está sujeto al final a, bueno, pues a un acierto, a una posibilidad de fallo, si bien es cierto que cada vez es más pequeña, pero existe, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente, si alguna vez te confundes, como cada vez son menos veces las que te confundes, especialmente a muy corto plazo, ¿eh? Entonces, bueno, pues yo creo que la gente en general está contenta. Ujú. Antonio Uriarte nos decía que muchas veces los medios de comunicación hablamos de
de los efectos nocivos, ¿no? Del clima, pero es que este año hemos visto pues desde el tsunami, ¿no? Que es algo que conmocionó, que es algo que ocupó muchas portadas, también los grandes huracanes que cada día azotan pues muchos lugares del mundo, especialmente algunos. Yo quería preguntar para que la gente un poco se explique, porque mucha gente nos lo ha preguntado también, ¿por qué se desarrollan los huracanes siempre en esos puntos geográficos? Entonces, como que Contesto tú si quieres. sí, bueno, para que se produzca un huracán, lo que necesitas es un agua del mar o de lo que sea, de una superficie muy grande, que esté muy caliente. Le cuesta mucho no conformarse por debajo de agua por debajo de 28 grados aproximadamente. Entonces, una vez ya de que tienes un agua a esa temperatura y en un espesor relativamente grande, lo que tienes es una especie de bomba de relojería, ¿no? Entonces, cualquier inmersión de aire frío en altura, lo que hace es que se empiece a evaporar un montón de agua. Y el agua, una vez de que ya se ha evaporado, cuando se condensa, suelta mucho calor. Entonces, claro, es una especie de circuito que se autoalimenta pues prácticamente hasta que choca con tierra o hasta que se va a aguas más frías. Entonces son unas estructuras meteorológicas muy potentes, pero son muy potentes porque tienen una gran energía dentro, y esa gran energía es el agua caliente del agua del mar. Lo que pasa es que da la sensación de que cada vez vemos unas temporadas de huracanes más fuertes o más agresivas, ¿no? Quizás en cuanto a números se refiere, no sé si es que cada año nosotros también alarmamos más desde los medios de comunicación, pues que realmente se producen más en número y también quizás en potencia. Por supuesto, la de este año ha sido una temporada bastante excepcional, eso está claro, pero también entonces hemos estado hablando que dar un año y tomarlo como referencia para temas de cambio climático es muy peligroso. Yo creo que es un otro, por ejemplo, perdona que te interrumpa, es la falta, o sea, cómo nos falla la memoria, ¿no? En muchos casos, ¿no? En el momento vivimos una nevada muy fuerte y me hace gracia porque mucha gente dice, "Guau, esto yo es impresionante, es la nevada más fuerte", y preguntas a gente mayor también, que quizás son los que nos dan nos hace la estadística y ellos recuerdan perfectamente igual otras nevadas parecidas o más fuertes incluso. Entonces ahí la memoria a veces nos falla y somos muy tremendistas y eso era lo que decía, que tampoco un año tiene que ser el reflejo de lo que... Un año no tiene que marcar una tendencia, ¿no? No quiere decir que cada año vaya a haber más huracanes, ¿no? Por supuesto, ¿no? Yo me acuerdo, bueno, nosotros sacamos hace unos años, junto con la Universidad del País Vasco, un libro que era la historia del clima a través de la prensa, y ahí lo que hemos hecho es sacar de todas las hemerotecas todos los artículos que tienen que ver con el tiempo, con inundaciones, con clima, con todos los temas relacionados, ¿no? Y lo metimos en una base de datos relacional, ¿no? Y en esta base de datos, bueno, pues empezamos a extraer de esa información parámetros un poco estadísticos, ¿no? Y viendo un poco el tema de las nevadas extraordinarias, pues nos dimos cuenta que si bien es cierto que el número de días que nieva ahora ha bajado, las nevadas extraordinarias siempre han sido extraordinarias. Y las que hemos tenido en estos últimos años también hemos tenido nevadas extraordinarias. Yo en los pocos años que llevo viviendo en Montetamorría, allí en Altuve, pues he visto nevadas del orden de metro 20, metro 30, y esas han sido extraordinarias durante los últimos 200 años. En Altuve, pues es duro, ¿no? Sí, es duro, pero hay muchos sitios que es duro. Entonces, hombre, lo que sí es cierto es que en el interior de las ciudades, por ese efecto de isla de calor que se produce en las ciudades, al final ahí dura muy poco más la nieve. Y también es cierto una cosa que tenemos que mirar, ¿no? Que es ahora tenemos unos medios que de los que antes no contábamos. Tenemos sal, que antes era un producto muy caro. Tenemos máquinas quitanieves, antes era pico pala y tirar de riñones. Tenemos ropa de abrigo con la que pasamos mucho mejor. Tenemos unas casas que ya no tienen, que tienen canalones y por eso no vemos los chorritos de hielo. Tenemos, las casas están totalmente cerradas, tenemos calefacciones que antes no había, tenemos cantidad de cosas. Entonces, claro, vemos los inviernos mucho más suaves que los que eran La antes. perspectiva se pierde, ¿no? Pero porque estamos perdiendo una perspectiva, efectivamente. Yo todavía recuerdo el pasado mes de febrero, aquella mañana de hielo negro, ¿no? Aquella mañana en la que las máquinas quitanieves no hicieron quizás todo el trabajo que debían hacer. ¿Qué es el efecto este de hielo negro del que tanto se habló aquellos días y que le costó por cierto encargo
también en la Diputación Foral de Vizcaya. No, hay varias posibilidades para que se forme lo que se llama hielo negro. Una de ellas es que llueva ligeramente, que estén en temperaturas muy cercanas a 0 grados, llueve o cae incluso un poco de nieve, se derrite y luego por efecto de que se despeje el tiempo, por ejemplo, y se empieza a enfriar esa zona o por cualquier efecto, pues se congela, o sea, no le da tiempo a que drene ese agua y se va, ¿no? Se queda en la superficie helada, ¿no? Ese es uno de los efectos, una de las posibilidades de hielo negro. Pero hay otra posibilidad y es que por arriba tengamos un aire más caliente. Y entonces llueva incluso con temperaturas negativas. Lo que se llama lluvia helada. Es un efecto que se ve muy pocas veces. Yo lo he visto aquí en 2 ocasiones y en Navacerrada en otra ocasión. Pero, por ejemplo, en Navacerrada me impresionó porque cayeron del orden de 3 centímetros, que son casi 30 litros, o sea, estamos hablando de un montón de agua, de lluvia, estaba lloviendo con fuerza y se congelaba al instante. Entonces veías la carretera, veías los árboles, veías absolutamente todo totalmente transparente, ¿no? Y veías debajo de la capa de hielo totalmente transparente, veías la carretera perfectamente. Entonces, coche que empezaba a andar con una pendiente del 1% y aunque tuviera cadenas, claro, se iba para abajo, era impresionante. Ujú. Son la verdad es que algunos fenómenos que son increíbles y que encima yo creo que causan una polémica un poco excesiva, ¿no? Porque quizás es un fenómeno que se produce en situaciones tan puntuales y creo recordar que aquello le costó el cargo, como decíamos, a alguien en la Diputación Foral de Vizcaya, mucha gente se quejaba porque había tardado 2 horas en ir a trabajar, pero yo creo que hace escasos 15 años eso podía ocurrir cualquier mañana de invierno, ¿no? Bueno, hace escasos 15 años, Sí. incluso ahora mismo, ahora Ujú. mismo. Uno de los temas más llamativos que pasa con el tema de la sociedad es que cuanto más desarrollada está una sociedad, Ujú. más demanda de que todo esté perfecto. Entonces hemos tenido situaciones en las que han caído 20 litros por metro cuadrado en 10 minutos, que es un chaparrón torrencial, ¿no? Y eso sí cae en Bilbao, por ejemplo, bueno, pues se arma pues, un resistente gigante, ¿no? Ujú. En cambio, pero con cientos y cientos de llamadas a protección civil, a bomberos, a emergencias, etcétera. En cambio, si eso cae en un sitio como, no sé, como nos ha pasado en Santiago, pues no pasa absolutamente nada, ni una sola llamada. ¿Eh? Ujú. Agradecemos también la presencia de José Antonio Aranda, de nuestros otros invitados también. Le queríamos preguntar por cómo funciona Euskalmet, es decir, cómo se hace la previsión del tiempo. Bueno, Euskalmet, por cierto, es algo que quizás que la ciudadanía todavía no conoce muy bien. También podemos explicar lo que es exactamente. Experimente es una apuesta que ha hecho el Departamento de Transporte y Obras Públicas del Gobierno Vasco para hacer un servicio público en todo aquello referente a la meteorología y la climatología. Entonces, es la parte operativa de la Dirección de Meteorología y Climatología del Gobierno Vasco. Ahí tenemos personal las 24 horas del día y lo que se hace es, se coge, bueno, tenemos una red de estaciones cercana a 100 puntos de control que miden en tiempo real todos los parámetros meteorológicos de prácticamente cualquier punto casi de Euskadi. Además tenemos plataformas oceanometeorológicas que están midiendo corrientes, temperaturas, oleaje del agua del mar. Además de eso tenemos un calculador en Punta Galea que lo que está midiendo son los vientos y las temperaturas, pues vientos casi hasta 3.000, 5.000 metros y temperaturas en perfil, ¿no? Un perfil de temperaturas hasta los 1.000 metros. Un radar meteorológico que acabamos de inaugurarlo y que estamos ahora intentando poner y empezar a extraer datos y ponerlo y ajustarlo. Y bueno, pues y una serie de proyectos a más largo plazo, ¿no? De medición de datos. Luego, Ujú. por otra parte, lo que hacemos también es recoger información, como ha dicho bien Ana, de Internet y de otras fuentes, ¿no? Para modelizar. Modelizar lo que se trata es de decirle a un ordenador, ¿no? Cuál es la situación de partida que tiene la atmósfera, que tiene el mar, etcétera, en un determinado momento y a través de parámetros de ecuaciones físicas y de parametrizaciones, lo que se hace es intentar estimar qué es lo que va a pasar en las próximas horas, en los próximos días. Y a través de esas herramientas y otras que existen, ¿no? Como
experiencia, que es fundamental, lo que se trata es un poquitín de ver cada una de las situaciones que pronosticamos, qué problemáticas nos van a dar. Ujú. Una información que luego llega, por ejemplo, a Naurrutia y hay que contarla para de manera que la gente la entienda, porque la gente quiere saber si va a ser bueno o va a ser malo. Si en su territorio aparece una nube o aparece un sol, ¿no? Quizás lo más importante. Bueno, pero yo creo que aquí hay mucha afición al tiempo. Entonces, nuestro espacio que antes era de 1 o 2 minutos, ahora ya es de 5 o 6. Incluso a veces, Hemos conseguido. incluso a veces, ¿no? Si hay una nevada, por ejemplo, salimos Sí, los primeros, ¿no? salimos eso. En ultraverdes. Entonces, estamos contentos porque, bueno, las audiencias es lo que mandan y como en muchos días es el espacio más visto, eso significa que si pedimos a nuestros jefes en vez de 2 minutos 6, pues no nos dicen nada, nos dan los 6 minutos. Y bueno, sí es verdad que mucha gente al final lo que quiere es saber efectivamente mañana va a ser bueno o malo, me tengo que poner abrigo, el paraguas o va a hacer calor pero también hay mucha gente aficionada y entonces yo creo que el explicar cosas, como decía antes, el efecto bueno, a veces hacer alguna DLC bonita, un gráfico que sea visualmente atractivo y explicar algunos conceptos, también lo agradecen. Incluso Porque las fotos, ¿no? las fotos han sido un éxito, Eso es. porque además hay ese feedback y yo siempre insisto en que nos mandan muchos emails y algunas personas también nos llaman por teléfono, pero que haya esa comunicación es fundamental, porque creo que Euskadi tiene estaciones meteorológicas que nosotros vemos todos los días en nuestra fuente de información Claro. y el radar ahora estamos emocionados porque es una herramienta buenísima. Pero también nos gusta que nos llamen, o sea, es decir, que yo estoy trabajando en el departamento y que de repente me llama una persona desde aquí, que porque yo veo en el satélite efectivamente o en el radar, voy a ver ahora esa nube que se está acercando, pero si ya me llama una persona, hola, soy Marisa del equipo, está cayendo ahora mismo un chaparrón, o ahora mismo estoy pasando por esta zona y hay hielo, esa comunicación a nosotros nos Ya tengas parece muy colaboradores casi importante. fijos, ¿no? A la gente que Pues lleva tengo vamos a Josefina, a Ramón, son como representaciones mitológicas humanas. Claro, claro. Pero bueno, eso que igual te estoy hablando de 8 pues me gustaría que fuesen 20 claro. De todas formas, sin quitarle absolutamente ninguna importancia a lo que al final la gente necesita, porque cada uno necesita lo que necesita, y unos necesitan para poner la ropa a los críos y otros necesitan para otra serie de cosas. La meteorología tiene un factor muy importante que es para optimizar los rendimientos de las personas y de las empresas, ¿no? Entonces, imaginaros una empresa, por ejemplo, que tiene que echar una capa de asfalto en tal sitio y no lo puede echar si está lloviendo, por ejemplo, o si el suelo está mojado, o empresas que se dedican a montar temas de tejados, o Un hay espectáculo o concreto, lo que sea. espectáculos, hay infinidad, nos podemos sorprender la cantidad de información que se solicita y para qué cosas se solicita, pero cada uno tiene sus necesidades. Ujú. Hemos hablado un poquito del efecto que podría tener el cambio climático, ¿no? Quizás siempre podemos destacar aspectos más negativos que positivos, pero yo quería concretar, es cierto que se está produciendo un cambio climático y hacia dónde va. Quizás Antón no nos lo podría contar. Bueno, tengo que especificar otra vez que yo me encuentro más bien en el lado un poco de los escépticos. De los escépticos. Es decir, que creo que la postura oficial un poco exagera el cambio y el calentamiento. Una cosa interesante que me parece es que decir, que no se suele comentar a la gente, es que el informe del panel del cambio climático indica que la temperatura global media en 50 años puede subir entre 1 y 2 grados. Y no es mucho. Pero claro, siempre los medios de comunicación y también los científicos, lo que suelen señalar a la gente es lo que se produciría en los modelos de aquí a 70 a 100 años, que entonces sí, en principio, pues salen unas tendencias más importantes. De todas formas, con mucha incertidumbre, porque para dentro de 100 años nos dan entre 1,5 y 5 y pico grados, en fin. Ujú. Pero a corto plazo ni siquiera las predicciones son muy graves. Y luego, si se observan con detenimiento la gráfica de la temperatura media global en los últimos años, pues se ve que la subida ha sido muy irregular y muy débil. Por poner un ejemplo, en agosto, este agosto, la temperatura media global con respecto a un periodo de 20 años, de 1979 al 98, ha sido tan solo de 0,15 grados superior a la media. Y quiero decir también que
creo que se echa demasiada culpa, por lo menos para mí, al CO2. Y creo que hay otra intervención que también puede ser humana, que produce igual calentamiento más. Son los procesos de urbanización, de creación de carreteras, de aeropuertos, la agricultura, los Ujú. regadíos, en fin, los cambios de uso del suelo, ya debido a un factor evidente, y es que somos muchos. Los humanos somos 6.000 millones, nos hemos triplicado en menos de 100 años. O sea que la temperatura media global haya aumentado en 0,6 grados centígrados en un siglo, pues tampoco me parece ni excesivo ni nada. Ujú. También quiero decir que el cambio afecta de forma diferente a unas regiones y a otras y afecta también en épocas diferentes, según qué estaciones. He indicado antes que, por ejemplo, en los últimos 15 años, de 1990 a 2005, el invierno en el continente euroasiático ha tenido una tendencia al enfriamiento, lo cual en principio va en contra del calentamiento, claro, y además es negativo, porque vuelvo a repetir, unos inviernos más calentitos nos vendría muy bien a la mayor parte de la humanidad, ¿no? Ujú. Luego quiero decir que hay también muchas incertidumbres todavía en los modelos a largo plazo. La mayor incertidumbre, sobre todo, es el cómo actuarán las nubes, ¿no? La nubosidad tiene una importancia enorme respecto a las temperaturas, mayor que la que pueda tener el CO2. Los cambios de nubosidad, un 1% de cambio de nubosidad representa muchísimos vatios más o menos que llegan a la superficie. Y los modelos climáticos todavía no entienden muy bien cómo funcionan las nubes. Las nubes altas, por ejemplo, parece ser que calientan la superficie, las nubes bajas enfrían, pero todo esto está mal parametrizado, mal metido en los modelos, ¿no? Entonces las incertidumbres todavía son muy grandes. Otra incertidumbre muy grande es cómo va a funcionar el mar, las corrientes oceánicas, ¿no? Ujú. Porque hay algunas teorías incluso que dicen que la corriente del Golfo se puede parar y eso traería un enfriamiento de Europa en vez de un calentamiento, en fin, que todavía hay muchas incertidumbres y de todas formas ya digo que el calentamiento no es muy acusado, en algunos sitios incluso hay enfriamiento en algunas épocas. Y con respecto a lo que sí habla de que hay un aumento de los fenómenos extremos, pues tampoco es verdad, ¿eh? Es cierto que en los últimos años, por ejemplo, ha habido muchos huracanes tropicales, pero no más que las que hubo en la década de los 50 y de los 60, ¿eh? Y otros efectos, pues también cuando se estudia la historia del clima, pues se ve que es Que no es para exactamente tanto, eso. vamos. Ujú. Yo No, creo, ¿eh? no vivimos todos Pero juntos. yo no soy el representante de la postura oficial, ¿eh? Yo tampoco. Claramente desconozco, realmente desconozco. Creo que hay muy pocas personas en el mundo que tengan una globalidad total sobre temas de climatología, ¿no? Como afecta a tantísimos miles de factores, al final lo que hay es expertos en cada uno de esos factores pequeñitos que afectan al clima y se tiene, bueno, pues cada uno ve un poquitín pues lo que ve, ¿no? Es muy difícil decir si va a haber un cambio o no y hacia qué tendencia va a tener. Casi todo está indicando un calentamiento. Y lo que he dicho antes, que para mí me parece lo más importante, cuando tú ves un posible problema, lo que hay que tomar son medidas, punto. Exista o no exista en un futuro. Entonces, ahí tenemos un cierto peligro, y entonces yo creo que las medidas desde un punto de vista simplemente ecologista, o sea, Ujú. un punto de vista de sostenibilidad, es bueno tomarlas en más. Ujú. Antes de terminar, porque se nos está terminando el tiempo, Euskalmet enseguida inaugura la nueva estación del Monte Capillo, ¿no? En Araba. No sé qué avances va a suponer. Bueno, hemos inaugurado ya el radar meteorológico, un radar meteorológico muy moderno, es el más moderno de toda la península. Es una parábola de 6 metros de diámetro que está girando continuamente. Tiene una característica muy importante que es la dualidad, o sea, tiene una polarización dual, es decir, lanza unos haces en una dirección y luego en dirección contraria, perpendicular, y a través de eso se puede saber si tenemos granizo o tenemos lluvia o incluso nieve, ¿no? El problema es que, claro, el tema de la nieve está situado a 1200 metros, entonces de ahí hacia abajo lo veo con dificultad, porque enseguida las
tiempo de ajuste. Y ese tiempo de ajuste pues lo estimamos en por lo menos, para decirlo bien, necesitaríamos un año para ajustarlo y para meterlo de filtros perfectos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creemos que en el futuro tanto nosotros como la sociedad en general le va a sacar a ese sistema muchísimo, muchísimo rendimiento. Muy bien, pues nosotros hemos llegado ya al final de nuestro tiempo. Vamos a dar las gracias a nuestros tres invitados, a Ana Urrutia, José Antonio Aranda y a Antonio Uriarte. Un Muchísimas gracias a placer. los tres Gracias por a haber estado con vosotros. nosotros. Sí, Y nosotros nos marchamos, nos sigue estando un buen tiempo, ¿verdad?, para este fin de semana y para el resto del otoño del invierno que nos espera. Nosotros en las tertulias de Euskadi Juntas estamos con ustedes la próxima semana. Agur.